en su vieja confiable de cuando no me gusta el resultado me voy y me acuso con papá España, les presento a Felipe Calderón y a Lía Limón, exalcaldesa que perdió la elección en la Álvaro Obregón y que tampoco es como que, ay, vamos a celebrar a Casarín, pero bueno, el asunto es que ambos fueron a este foro de extrema derecha, este famoso foro de Atlas Network, del que hemos hablado muchísimo, un foro que está principalmente dentro de sus principales patrocinadores, promovido por nada más y nada menos que Salinas Pliego, nuestro empresario deudor caníbal no favorito, y es un foro de extrema derecha al que han asistido varios políticos, en la propia Sandra Cuevas ha asistido, que fomenta estas ideas de extrema derecha, estas ideas libertarias, estas ideas extremadamente conservadoras de privatización, etcétera. Y fueron a este foro en España a acusar, oiga usted nada más esta joya, que hubo fraude electoral. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de explicar de los programas sociales. Y fueron con papá España a decir que estas elecciones fueron las más turbias y fueron pues una elección de Estado y que fueron unas elecciones completamente inequitativas, que es que porque los programas sociales, pero bueno, ya les expliqué el contexto de la diferencia entre programa social clientelar y un programa social como está en este momento, pero volvemos exactamente al mismo punto que con Xochitl Gálvez. No quieren aceptar la derrota, no la terminan de entender. Eso es lo que los ha terminado llevando por el sendero de la destrucción y de la humillante derrota. Y mientras sigan sin entender por qué perdieron la elección y busquen justificarse con la comunidad internacional, con quien usted quiera, con el Santísimo, con el Supremo, con su mamá o su papá, que ellos no perdieron, sino que se las robaron, sin tener un argumento real, porque, repito, estamos hablando de 36 millones de votos. 36 millones de votos en la presidencia de la República, que son la enorme diferencia de un pueblo informado que sabe por qué votó, que hoy critique, cuestiona incluso a Morena, pero que votaron por una razón, no votaron de manera acarreada, no votaron sin saber por qué votaban. Hoy la gente, tú sales y le preguntas si saben por qué salieron a votar. Entonces, es interesante escuchar los lamentos de los conservadores en este foro de Atlas Network, en un foro de extrema derecha, desde España, porque la madre patria los recibe y ole. Así pues, los votos los explica el dinero recibido por los beneficiarios. Podríamos discutir la legitimidad de ello, el dinero regalado, lo que dice la diputada Cayetana Álvarez, las paguitas que nosotros, el diminutivo, no lo justificamos, es un dineral, ¿no? Que en este año electoral, curiosamente, tuvo una paga, el incremento de un 25%, y se hizo el pago de 3 bimestres en una sola exhibición, es decir, 2 meses antes de las elecciones, en un país de un ingreso per cápita de 600 euros al año, más o menos, cada beneficiario recibió más o menos 1,000 euros en efectivo. Y sí, muchos de esos votos pues fueron emitidos libremente en gratitud por ello. ¿En dónde estaban los representantes del PAN, PRI y PRD? El problema es que han hecho partidos tan pequeños, tan manejables que sus dirigencias, que sí les permitieron a sus dirigentes ponerse en el primer lugar de la lista plurinominal, asegurar su lugar en el Senado, poner a sus amigos, a sus asistentes personales incluso, y la ciudadanía fuera. Por desgracia, este intento de demolición sigue reimpulsado ahora por una mayoría absoluta de votos, con la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los magistrados, de todos los jueces, de todos los órganos autónomos, incluyendo el INE, los económicos, las comisiones de competencia, las de telecomunicaciones, todos pues, para ser sustituidos por candidatos electos popularmente, lo cual supone por militantes y dirigentes leales a la causa populista. El populismo subsistirá aún en democracia cuando pueda gastar más de lo que ingresa impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender. Que a pesar de ser la alcaldesa mejor evaluada de la ciudad y una de las mejores evaluadas a nivel nacional, en las recientes elecciones que buscamos la reelección perdimos. ¿Y qué vivimos? Y eso lo comento muy brevemente, sobre todo porque este es un foro pues que defiende la libertad y ahora sí que sin democracia no hay libertad. ¿Qué vivimos? Una elección de Estado donde el uso de los programas sociales jugó un papel muy delicado y donde hubo una compra de voto descarada, y cuando les digo compra de voto descarada, ayer lo platicábamos con el presidente Calderón,
personas en las filas de las casillas literalmente y descaradamente comprando votos. La verdad es que fue muy lamentable, si bien nosotros mantuvimos el apoyo que tuvimos hace 3 años, incluso tuvimos más votos, hubo una votación a favor del partido en el poder de manera brutal. Insisto, una operación de Estado que no solo consistió en los programas sociales, sino en un ejército de personas que todos los días van a recordarle a la gente quién les da su programa social. Nosotros presentamos a lo largo del proceso casi 200 quejas que no fueron atendidas por el Instituto Electoral. Me parece que lo que se vivió en México, donde el partido en el poder arrasó, no es de festejarse. Sí creo que estamos en un riesgo enorme de una regresión brutal a un Estado autoritario. Estamos de regreso a los 70s, donde pues hay muy poca libertad para elegir y un escenario, pues sí, que camina no hacia más libertades, sino hacia menos libertades. ¿La alcaldesa mejor evaluada según quién? ¿Mi Massive Coller? Me puse a revisar eso de que Cilia Limón era la alcaldesa mejor evaluada y encontré un par de evaluaciones. Por ejemplo, solamente para corroborar la información, ¿verdad? Encontré esta de Rubrum, que fue una de las encuestadoras de Marcelo. Ponen a la alcaldía Álvaro Obregón en el lugar número 17, Alia Limón en el lugar número 17, así que digas, o sea, según aquí está dentro del top 20, ¿no? Está en verde al menos, en el semáforo 20. Luego está la de Demoscopia Digital, nada más para hacer una breve verificación. La de Demoscopia Digital, que es del mes de marzo del 2024, pues aquí no la veo, aquí no aparece, en esta no aparece. Según esta encuesta, el alcalde mejor evaluado pues es Oscar Lex de Los Cabos, luego está César Garza de Apodaca, luego está Leonardo Montañez de Aguascalientes, luego Romina Contreras de Whisky Lucan, Cruz Pérez Cuellar de Ciudad Juárez, Fernando Flores de Metepec. Bueno, aquí no, en esta ni siquiera aparece Lía Limón, hablando de la de Demoscopia Digital. Luego nos vamos a la de Mitofsky, y aquí sí aparece, si no estoy mal. En esta que es de Mitofsky, que es la de abril del 2024, en esta de abril está en el primer lugar Carmen Canturrosas, en el segundo Fernando Alzaga, Antonio Patricia Daniel, Norma Treviño, Luis Nava, Cruz Pérez, Juan, no, pues no, en esta tampoco aparece. En la del mes de abril no aparece Lía Limón, aquí no aparece. Entonces yo insisto, ¿en dónde diantres sacó Lía Limón que fue la alcaldesa mejor evaluada? Si hubiera sido la mejor alcaldesa evaluada y realmente hubiera sido algo que se pudiera sostener, hubiera ganado la alcaldía y no la ganó. La perdió. Y miren que muchos pensamos que no la iba a perder y la perdió. Yo no sé de dónde sacó esa maroma, pero bueno, según Lía Limón, y probablemente haya sido Massive Coller, ella es la alcaldesa mejor evaluada. Tómenla. El punto es, ¿qué ganas con ir a España a decir que perdiste, sin decir que perdiste, porque ante todo la dignidad, aunque sea una humillante, ¿verdad? Pero bueno. Moraleja de la historia del PAN de Calderón y de la propia Lía Limón y de cualquier otro panista o de la propia Xochitl Gálvez. Van por la vida creyendo que entre más veces digan que no perdieron, sino que se las robaron, o que de alguna manera ustedes no son responsables de su derrota, eventualmente la gente se las va a comprar y en algún momento quizás vuelvan a votar por ustedes. No funciona así. No por más que repitas una mentira la vas a convertir en una verdad. Aunque muchos crean que así es, aunque tú incluso te la termines creyendo, así no funciona. Así no funciona.
La verdad, no existe una verdad absoluta, pero cuando hablamos de derrotas y de victorias, hay datos duros, hay números, ahí está. No vas por la vía diciendo que te la robaron cuando tienes una diferencia abismal en los votos. No vas por la vía diciendo que fue un fraude cuando no tienes elementos para decir que fue un fraude y que entonces 36 millones de mexicanos salieron y votaron por un proyecto que no. Es más, ahorita que están hablando de solamente fueron 36 millones de 98 millones que al final 40 no votaron. Sí, gente, pero son los mismos 40 millones que no votan elección tras elección, que no votaron ni con Calderón, que no votaron con Vicente Fox, que no han votado ni siquiera en la de Andrés Manuel, que no han votado ni siquiera en la de Peña. Es un porcentaje de la población que no sale a votar porque no quiere. Y ojo, tampoco pueden salir y decir que de esos 40 millones que no votaron en las elecciones o que no votan, eventualmente eran votos para ustedes. Tampoco, porque en mi experiencia yo ya me topé con 2, 3 casos que me han dicho que no salieron a votar porque de todas maneras iba a ganar por quien ellos votaron. No entendieron el rol de la democracia, no entendieron su participación. Como estaban tan seguros, dijeron, ay, ¿para qué? Tengo otras cosas que hacer. Al final va a ganar por quien yo quiero que gane. Ese es un criterio. Hay otro criterio de gente que no le interesa votar y no hemos entendido el origen de ese problema. La gente, ¿por qué sale a tramitar una credencial de elector? ¿Para votar? No. Solamente los mexicanos que viven en el exterior. Ellos sí. Si los mexicanos en el exterior tramitan una credencial para votar, es porque quieren votar. Lo cual es bastante ridículo que además de eso les pidas que se inscriban para votar, porque la credencial de elector en el extranjero no te sirve para nada. Pero bueno, aquí en México, si te tramitan una credencial para votar, no es porque quieran votar. Originalmente no es la esencia, ¿eh? Es porque necesitan un documento para identificarse, para ir a hacer trámites. Esa es la realidad. Entonces, mucha gente va y saca su credencial solamente porque es la credencial con la que vas y haces trámites. Listo. Y aunque tienes el pasaporte y la cédula, tu cédula profesional o tu licencia de conducir, en cualquier banco, etcétera, si llevas una identificación que no sea la credencial del lector, no es suficiente. Tienes que llevar 2. ¿Por qué? No es suficiente con el pasaporte, ¿no? Tienes que llevar aparte otra identificación. Solamente con la credencial del lector te aceptan una y es esa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay gente que de origen no tiene interés en votar, que no está involucrada en la política y que no le interesa involucrarse en la política, que son temas que ni les van ni les vienen, que ellos están en otro rollo. Por supuesto que hay que llegar a esas personas. Y es un proceso que tiene que irse dando, no es como que de la noche a la mañana. Mi queja hacia el INE eternamente ha sido que le da la responsabilidad a los partidos políticos de motivar a la gente a votar. Y si la gente no quiere un partido político porque los tiene hasta el gorro, no va a ir a votar porque no confía en ningún partido político. Y para pronto, el recuadro en blanco que te pone el INE no sirve para nada. Podrás poner el nombre de un líder popular de tu colonia y ni así tienes una alternativa. Literalmente, ese recuadro es un requisito que tiene que cumplir, pero que no vale. No vale para nada. Entonces, tampoco le estás dando a la ciudadanía que no tiene interés o que no es motivada por los partidos políticos para salir a votar, no le estás dando una alternativa para que vote. Y encima, ser un candidato independiente en este país es lo mismo que nada. No existe una dinámica para los candidatos independientes real, porque otra vez vivimos en un sistema partidista donde los partidos políticos es la única herramienta para llegar al poder. Es la única. Lo demás se ha cumplido por trámite, no porque realmente se quiera tener una herramienta distinta. Entonces, el instituto, mientras siga delegando la responsabilidad de promover el voto en los partidos políticos y ellos crean que con 3 publicaciones en Twitter ya la hicieron, la gente no va a salir a votar, perdón, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que todo mundo está a favor de los partidos políticos, no funciona así. Hay gente que le vale, que pasa de noche, que ni siquiera sabía cuándo eran las elecciones porque vive en su día a día y es un tema que no le interesa ni le vale ni le viene. Porque tampoco, y también hay que entenderlo, fueron generaciones tras generaciones donde no se promovía este tipo de información, de donde no se promovía ni siquiera desde las escuelas el por qué nos debe de importar la política. Y yo lo he dicho muchas veces, a mucha gente no le importa la política hasta que eres víctima de algún delito, hasta que eres víctima de alguna tragedia, hasta que eres víctima de algún desastre natural, básicamente hasta que eres víctima de algo,
o hasta que te censuran por algo. Por ejemplo, cuando ya no puedes comprar tal marca de ropa, que aquí en México no pasa, pero en otros países hay ciertos, por los convenios o no convenios y demás. Cuando no puedes ver tal película porque fue censurada, porque el Estado no la permitió, que insisto, aquí en México no la vivimos, pero bajo esos escenarios son los únicos en donde, caray, ¿y por qué ya no puedo ver esta película que antes quería? Y te enteras que es porque el Estado la termina censurando. Es hasta ese momento cuando dices, entonces sí me interesa la política. Pero como aquí no vivimos ese escenario, porque aquí sí vivimos en esa libertad, aunque les cueste mucho aceptarlo a algunas personas, hay gente que le pasa de noche. Hasta que algo malo ocurre es cuando se despiertan y les empieza a interesar. Y obviamente a modo de crítica. No por ese legítimo interés de informarse y de decidir y de ver por qué las cosas no, eso no pasa. Y lamentablemente eso es contra lo que estamos. Ese es el reto que tenemos desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, el propio gobierno, el Estado, el instituto. Ese es el reto que se tiene. Hacerle entender a todo México, voten o no voten, que la política no tiene por qué ser desagradable todo el tiempo, que la política no tiene por qué ser un tema vetado, que podemos tener distintas opiniones y aún así salir y participar y querernos y respetarnos y demás, pero es algo que tenemos que ir construyendo. No pasa de la noche a la mañana, y menos después de tanto rezago educativo y demás. Es algo con lo que tenemos que ir avanzando. Hoy veo que las nuevas generaciones pues ya están creciendo con toda esta información, que en las mañaneras la gente habla, manifestaciones, etcétera, las redes sociales, y ya están creciendo otra vez con esta información, pero hay una generación, 2, 3 generaciones en realidad, donde la política era un tema del que no se hablaba y te callas. ¿Cómo le vas a hacer para que esa gente salga a votar cuando tampoco le estás dando elementos para hacerlo y para que se interese y para que le guste? Ese es el reto. Entonces, dejen de sacarme el tema de los 40 millones que no salieron a votar, porque sí, efectivamente, no salieron a votar, pero no lo han hecho desde hace muchos años. Y el reto con ellos es distinto. Aún así, hay 36. De los que sí salieron, hay 36 que salieron y votaron por el proyecto que hoy ganó de manera gigantesca. Los dejó en la lona. Tampoco pueden decir que no salieron a votar y que todos eran, que todos esos votos hubieran sido a favor de ustedes, cuando les aplica exactamente la misma. Morena no sacó estos más votos, órale, pero tampoco lo hizo el PAN PRI PRD. Tampoco lo hizo. Ustedes tampoco, y lo leo porque ahí justamente leía un comentario donde decía 36 de 98 millones de mexicanos que pueden votar. Pues sí, pero en realidad, si quieren utilizar eso como un argumento, no están entendiendo que se están hundiendo, porque si eran 98 millones los que podíamos votar, y esos 40 tampoco votaron por ustedes. O sea que ustedes tampoco los convencieron.